Estamos comunicados con Federico Vinocourt, es docente, director de Acción Ecológica Anticapitalista, dirigente del Nuevo MAS y es precandidato a diputado nacional por Cava. En principio te saludo. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Hacía un tiempo que no hablábamos, ¿eh? Es verdad, ya hace un tiempito. Bueno, mira, primero vamos a empezar. ¿Ustedes creen que tendría que ir a unas pasos del FIT y ustedes participar también? ¿Cómo es esto? Explícamelo. Bueno, nosotros creemos que hay un reclamo extendido en los votantes y los simpatizantes, todos los trabajadores que miran a la izquierda, en la idea de que la izquierda tendría que estar unificada. Y eso hoy está muy, muy difícil, por decirlo de alguna manera, porque dentro del Frente de Izquierda hay algunas figuras importantes, como Miriam Bregman o Nicolás del Caño, o Solano, y por fuera del FIT también hay un montón de izquierda, Manuela Castañeira, Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Luis Zamora, hay un montón de nombres y hoy la izquierda empieza a aparecer nuevamente como claramente dividida, y a eso se le suma que adentro del Frente de Izquierda, que ellos vienen teniendo el discurso de que son ellos la unidad, se vienen matando entre ellos de una manera muy dura, con acusaciones de venta de principios y de acusarse los unos a los otros de ser lo peor que hubo sobre la faz de la tierra. Bueno, nosotros creemos que en este momento esa no es la imagen que tiene que dar la izquierda, porque la crisis en Argentina es muy grande, las opciones que aparecen electoralmente están muy dispersas también, los votos están muy dispersos, y si bien viene sonando muy fuerte la derecha, nosotros creemos que si hay una dispersión grande de votos, si la izquierda puede estar a la altura de la situación y plantearse como una alternativa real, unida, puede hacer una gran elección, y no solo una gran elección, sino volver a empezar a pensarse como un polo, como un lugar al que los trabajadores puedan mirar y decir, acá puede haber una salida. Federico, vos cuando haces este análisis, lo haces porque vos sos precandidato por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, que lo haces con la mirada acá en la ciudad de Buenos Aires o en el interior del país, porque en el interior del país lo que uno ha visto que ahí es muy difícil, ¿no? Es decir, poder armar la izquierda, digamos, ¿no? Por lo menos las elecciones que hubo en los últimos tiempos. En los pocos lugares que la izquierda pesó un poquito, bueno, fueron, como vos decís, como en Salta, divididos, el FIT sacó 2% y Política Obrera 2%, pero ¿esta mirada es a nivel nacional o solamente mirada desde la capital? No, yo creo que es importante a nivel nacional, justamente. Me parece que son lugares donde la izquierda podría dar una pelea más fuerte de manera unificada. Nosotros también fuimos parte de la elección de Salta, sí. Así como en Salta, en Río Negro, en Neuquén, en San Luis, en todos lados hicimos llamados a las fuerzas de la izquierda para tratar de integrar listas comunes. Pero en general no hubo ni respuesta. Digo, no solo entre nosotros, sino entre ellos, porque los propios integrantes del Frente de Izquierda fueron divididos en Salta, digamos. Sí. O sea, a nivel nacional el Frente existe, pero el PTS tiene una lista y el Partido Obrero tiene otra. Entonces, viste, para nosotros es un escenario preocupante porque nos parece que es una mirada 100% electoral esa. Contradictoriamente, ¿no? Porque parecería que se sacan menos votos, que es así, pero me parece que solo piensan en quién encabeza, quién es la figura, qué le corresponde a cada uno, y no piensan en una idea más general, que es que estas elecciones se discuten cosas más profundas tal vez que otras elecciones. Creo que la gente tiene en la cabeza qué hay que hacer con este país, como una idea así de que el país no va para ningún lado. Entonces, en ese marco, ¿qué muestra la izquierda ante una pregunta tan profunda? Y también pensando que las opciones de los partidos capitalistas, aunque sean de distintas características,
todos se están agitando que una vez terminadas las elecciones van a venir con algún tipo de oleada de contrarreformas, sean menos graves, o bueno, no menos graves, sean menos fascistas como las de Milei, que son dolarización, represión, no a la ESI, todo junto, sí, o sean como las de Massa y el gobierno, que por ejemplo vienen planteando hace rato que se van a meter con las jubilaciones, vienen haciendo un ajuste durísimo, se quieren meter en una reforma laboral. Entonces, desde la izquierda, ¿pensamos solamente en estas elecciones o pensamos un poquito más allá? Claro. Ahora, Federico, yo cuando te escucho, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero yo hoy escucho al gobierno que está llevando adelante el peor ajuste de la historia, y si querés lo discutimos, peor ajuste de la historia, o por lo menos podés compararlo con 2 o 3 veces. Yo tengo más de 70 años, así que te puedo asegurar, esto es peor que lo que se te ocurra. Y yo lo que veo que todo el mundo está preocupado por lo que va a venir. Y entonces tenemos jubilados que cobran $130 debajo de la línea de la pobreza. Tenemos los peores salarios de la historia, promedio $300 los salarios de la historia. Tenemos una pobreza casi del 50% que le ha ganado, mirá que fue malo el gobierno de Macri, más pobreza que el gobierno de Macri, más inflación que el gobierno de Macri, 130% se estima anual, ya estamos en el 110. Tenemos medidas que son de derecha, pero de la peor derecha, como por ejemplo subir las tasas para que la gente no compre dólares, como por ejemplo, bueno, el ajuste, como por ejemplo hoy leía que no cumplieron con el plan en el 2022, están los datos del gobierno en el 2022 de la conexión en las escuelas, y se la pasaron diciendo que los chicos que no fueran a las escuelas porque iban a andar por conectividad, no. Entonces, ¿no es medio raro esto? Todas las campañas son cuidado con lo que va a venir. ¿Va a venir Milei? Sí, para mí es un desastre lo que plantea Milei. Pero, ¿qué hacemos en el mientras tanto para que no venga eso? Bueno, es interesante lo que decís y yo coincido con vos, porque por eso nosotros hacemos eje en esta campaña y planteamos un programa de 7 puntos anticapitalistas ante la crisis que tiene como primer punto el salario. Y nosotros estamos diciendo salario mínimo de 500.000 pesos hoy. ¿Por qué decimos eso? Porque nos parece que hay que hablar de lo que nadie habla y del problema más sentido para los trabajadores, incluyendo obviamente a los trabajadores jubilados y a los trabajadores desocupados, ¿no? Que es justamente los ingresos y el salario. Nosotros decimos salario mínimo de 500.000 pesos porque entendemos que es volver a recuperar un poder adquisitivo que teníamos antes de que se vuelva al FMI. Y al FMI, como vos bien decís también, que te he escuchado, lo trajo Macri, pero lo mantuvieron estos, digamos, también, en eso estamos de acuerdo. Pero antes de volver a estas políticas y al FMI, por lo menos el salario mínimo nuestro, si hacemos la comparación en dólares, entre 2015 y ahora, era tomando los $3 que había, ¿no? Porque estaba el dólar blue, el dólar oficial, dólar del campo, y digamos que le permitían para algunas exportaciones. Vos de todo eso haces un promedio de lo que era el salario promedio de un trabajador en Argentina y eran unos 480.000 pesos de ahora. Y nosotros decimos que hay que poner eso en el centro, primero para defender los intereses de los de abajo. Segundo, plantearlo como una medida de soberanía. ¿Por qué decimos de soberanía? Para obligar a los empresarios a que aumenten la plata que ponen en los salarios de los trabajadores en vez de fugarla toda para afuera y atacar a esos sectores. Y también decimos que es una medida que protege los intereses de las grandes mayorías y una medida antidolarización, por los debates que quieren imponer también, porque nosotros no vamos a decir un salario mínimo de $1.000, es un salario mínimo de 500.000 pesos lo que necesitamos. Claro. Y desde ese punto de vista, entender, obviamente que esto requiere todo un programa, que son las 7 medidas que nosotros venimos diciendo, pero que habla justamente de poner en primer lugar a los trabajadores, porque todo el mundo habla
de cómo sufren las empresas, cómo sufre el campo, cómo sufren todos los sectores poderosos, pero nadie habla de cómo sufren los trabajadores hoy. Uh-huh. Claro, está claro. Sí, bueno, yo hoy escuchaba un informe de las pymes y decían que va muy bien el rumbo de este gobierno a pyme. No, había varios como es industriales que decían que este gobierno va muy bien, que hay que profundizar algunas medidas. Está ahí, por ahí, no sé, y esto te consulto a vos como dirigente político, ¿no están viendo ustedes, yo veo algo de eso, que los verdaderos choriplaneros han sido los empresarios en estos últimos tiempos? Es decir, que les han dado subsidios, les han permitido que no, les han cerrado o subido los aranceles a las importaciones, y por ejemplo los empresarios textiles, que hay miles de pymes y han aumentado más las cosas que la inflación, 130% la vestimenta. ¿No será eso también que está pasando con los empresarios? Totalmente. Hoy los empresarios son los principales responsables, junto con el gobierno, que no hizo nada, de la crisis en la que hoy estamos inmersos. No solo fueron subsidiados por años y años y años para solventar sus ganancias, sino también que toda la plata esa que hicieron de ganancias se la llevaron afuera y la fugaron. Uh-huh. Y eso hace a la crisis enorme de divisas que hay hoy en nuestro país. Uh-huh. Y que afecta justamente a la inflación, y que tiene la otra parte que vos también decías, que hay 20 grandes empresas que controlan el 75% de los precios en góndola en nuestro país, y hay 6 supermercadistas que controlan el 80%. Entonces, no debería ser muy difícil controlar los precios de esas empresas. El problema es si hay voluntad política. Uh-huh. Un poco esta idea de decir el gobierno está 100% con los empresarios y los sectores más poderosos. Uh-huh. También la derecha está en ese sentido. Pero este gobierno viene haciendo un ajuste durísimo y viene favoreciendo a los empresarios. Por eso nosotros, cuando decimos también en nuestro programa anticapitalista, decimos, para el salario de 500.000 pesos necesitamos un shock antiinflacionario. Y bueno, congelar los precios ya, pero en serio, no como decían los gobiernos progresistas y al final cada supermercadista seguía haciendo lo que quería, o congelaban 3 productos, los ponían en una góndola y al día siguiente ya no había, sino realmente no ponerle multas a los empresarios, sino apercibimiento legal a los que jueguen con el precio de la comida de la gente. Uh-huh. Eso es lo que nosotros decimos. Ahora, sí sabemos que a las grandes supermercadistas le ponen una multa de 1, 2, 3, 5, 10 millones. Sí, no tiene ninguna. Es más barato pagar la multa que respetar las reglas, digamos. Claro, y aparte en general no la pagan, ¿no? Bueno, es verdad, la judicializan, claro, esperan a que baje, claro, nunca la pagan. Sí, mira, 2 cosas. Bueno, una, vos sabés que hace un ratito entró en el Congreso la ley de blanqueo, que esa es otra cosa que se hace cada 2 por 3, ¿no? Es decir, se le da un premio a todos aquellos que se llevaron la guita afuera, que en general están vinculados de alguna forma a los gobiernos, ¿no? Por más que dice que no son los familiares. Pero te quería hacer una consultita por fuera de las medidas anticapitalistas. ¿Por qué crees que Carrefour está, por ejemplo, en España, en Francia, en Argentina? ¿Por qué crees que en España en 10 años no aumentó más del 10% los precios? Y en la Argentina sube los precios todos los días. Y bueno, lo mismo pasa en Alemania, en todos esos lados. ¿Por qué el capitalismo actúa así y actúa de otra forma en Argentina? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? Porque vos recién decías, son pocas empresas. Sí, pero en otros países también. Son pocas empresas, pero ¿por qué crees? ¿Los controlan, no los controlan? ¿Por qué? Hay una combinación, me parece, de cuáles son los problemas que hay en cada uno de los países, pero creo centralmente que en Argentina no hay ningún control para los empresarios. Y a pesar de que hay un discurso de las clases dominantes y en general también de la derecha, de que
los empresarios son los que hacen girar el mundo y que si los molestás, si les decís algo, si les ponés cualquier tipo de restricción se van a ir del país, cosa que no es verdad porque siguen acá hace años y años. Acá los empresarios pueden hacer cualquier cosa, lo que quieran. Es lo mismo que el caso de Vicentín. Vos podés no solo jugarte toda la plata, sino estafar deliberadamente al Estado y no pasa nada. Claro. No pasa nada. Si fuera que estafaron a Alberto Fernández, a mí me tiene sin cuidado, porque creo que fue un presidente que dañó muchísimo la situación de los trabajadores en Argentina. El problema es que el daño que producen esas empresas termina viéndose en la góndola del supermercado cuando una familia trabajadora tiene que ir a comprar el alimento para los chicos. Es en ese lugar donde digo, hay que poner un límite. Hay que ponerles un límite, sea Carrefour, sean las empresas de reparto por aplicación, sea lo que sea, todas con ese discurso de si hacen esto nos vamos, si hacen esto nos vamos. Bueno, claro. hay que, como se dice, digamos, como en el truco, hay que decir, bueno, las quiero ver en mesa, ¿viste? Porque después no se van nada del país, claro. Solamente tironean para aumentar el margen de ganancias. Claro. Ahora te voy a otro tema porque en un momento en la Argentina, en el año 2018-2019, había 240 empresarios procesados y algunos presos. Llegó hasta el segundo de Paolo Roca, llegó a estar procesado y preso también. Y llegó este gobierno que dice que hay lawfare judicial, qué sé yo, pero la realidad que esos 240 empresarios fueron saliendo de alguna forma. ¿No les había entusiasmado como izquierda ver por primera vez en la historia argentina, más allá de que fuera un gobierno de derecha, por cualquier razón, porque Macri, no sé, quería, por lo que sea, pero no los había puesto un poco contentos ver 240 empresarios de primer nivel de la Cámara de Construcción, coimeros, delincuentes, que ellos mismos decían que coimeaban, presos? ¿No los entusiasmó un poco, más allá de quién hacía la medida, digamos, del Poder Judicial? La problemática que tenía era ver cuál era la intencionalidad política, porque fue durante todo ese tiempo de parte de la justicia, que está muy ligada a los sectores de derecha en Argentina, sí. Y solo mira un lado del mostrador de la corrupción. ¿Vos pensás que esos empresarios eran de izquierda? No. Porque si es de un lado... Lo que digo es que los sectores, cuando digo la derecha me refiero a los sectores Juntos por el Cambio, en ese sentido, no porque este gobierno... Es un gobierno que es un poco más, es una coalición que tiene una parte de centro-derecha, una parte de centro con un discurso por momentos izquierdista, sí. Pero igual no son de izquierda, obviamente. Pero lo que te quiero decir es que la justicia en sí misma, durante todo ese periodo, se dedicó a atacar un solo sector. Y entonces está mal. El otro sector. Cuando estaba en el poder, Juntos por el Cambio... Sí. Atacó a los empresarios ligados al kirchnerismo. Sí. Cuando dejó de estar en el poder Juntos por el Cambio, atacó la parte del Estado. ¿Y cómo? Sabiendo que hubo corrupción, obviamente, en todo eso, claro. Pero dejó por fuera a otros empresarios. Pero si no, ¿qué hay que hacer con Mauricio Macri, digamos? No, si vamos a yo coincido con vos. Vos sos del... Perdieron al Estado y demás. Eso me parece que es lo que falta claramente... para entender también la intencionalidad política de cada una de esas cosas. Está bien, ahora... Yo no me voy a poner a llorar porque pongan preso a Pablo Roca, te imaginas. Bueno, pero vos coincidís entonces con Miriam Bregman, que dijo que tenían que ir presos todos, que Cristina está proscripta, porque solamente la quieren meter presa a ella, pero no a Macri o a otro. Es decir, o se los mete a todos o no se mete a ninguno. A mí me parece que hay que ver, sobre todo, porque los empresarios me tienen sin cuidado, claro. Pero cuando se ataca, digamos, cuando la justicia se empieza, que es un poder en sí mismo, un poder súper oligárquico, antidemocrático, no votado y de gente que vive completamente por afuera de la realidad, porque a veces son más ricos que los empresarios, y a veces son empresarios, incluso los jueces. Cuando ese sector se mete a decir quién puede gobernar y quién no,
tenemos antecedentes en la región muy grave que eso fue usado para atacar derechos democráticos de la población. No por Cristina en sí misma, o por lo que fue el caso en Brasil, por ejemplo, con Dilma o Lula. Fue utilizado para hacer una avanzada reaccionaria detrás de eso. Pero Lula estuvo preso y después la Corte no dijo que era inocente, dijo que se había tramitado mal, que se tendría que haber tramitado en Brasilia, se tramitó en otro lugar y después la Corte lo dejó libre, es decir, no sé cuál fue el problema con Lula. Pero si lo miramos históricamente, el momento en el que meten a Lula preso le impiden ser candidato para enfrentar a Bolsonaro, obviamente. Y en ese momento le da un gran empujón a Bolsonaro. Y previamente a eso, lo que había sido el impeachment a Dilma Rousseff sirvió para envalentonar también un movimiento de derecha en Brasil que copa las calles. Que acá capaz es distinto también, porque hoy realmente la derecha argentina no copa las calles como las venía copando en Brasil, por decirlo de esa manera. Y después cambiaron las situaciones. Lula es un gobierno que fue fuertemente traidor de los sectores populares porque venía de un discurso de izquierda e incluso de ser un trabajador, y tuvo un gobierno que fue absolutamente... mantuvo todas las reformas neoliberales que había en Brasil, y lo que hubo de su parte fue justamente asistencia del Estado. O sea que obviamente, es como decís vos, es progresivo en el marco de la pobreza enorme, pero no es un proyecto de país liberador ni nada. Y hoy en día la coalición con la que asumió Lula también es una coalición con personajes del empresariado, de la derecha. Lula fue a besarle el anillo a todos los evangelistas y grandes popes de la iglesia de Brasil. Obviamente esa es la coalición. Sin embargo, bajo Bolsonaro es cierto que no es exactamente lo mismo la vivencia cuando los gobiernos, no cualquier cosa de la derecha, como decía algún sector en otro momento en Argentina, sino esos gobiernos que son tan reaccionarios, tan lindantes del fascismo, digamos, o de una derechización bonapartista muy grande, que fueron lo que fue, por ejemplo, Bolsonaro en la pandemia en Brasil. Claro. Y las contrarreformas que llevaron, de reforma jubilatoria, reforma laboral y demás, que fueron muy, muy duras. Bueno, mirá, terminamos hablando de Brasil. Es muy interesante. Todo tiene que ver con todo, claro. Siempre, Roberto, siempre muy interesante. Federico, bueno, dos cosas. Sos docente, ¿no? Sí. Fuiste el candidato más joven, ¿no? Con 28 años, cuando fuiste candidato por la ciudad a diputado nacional en el 21. Claro, sí, fui el más joven en encabezar la lista, sí. En encabezar las listas. Bueno, ¿y sos docente de primaria? Exactamente. Bueno, hoy estás de paro entonces. Hoy sí, estuvimos de paro. Realmente hay una sensación en la docencia de que hay algo que no se aguanta más, ya del nivel de destrato que hay con la propia docencia. Por parte de este gobierno, tanto nacional como de la ciudad, y que la miseria salarial que se cobra no solo repercute en los docentes, también repercute en la calidad de la educación. Totalmente. No hay manera de que un docente no tenga que trabajar día, tarde y noche para poder llegar a fin de mes. De eso justamente hablábamos cuando conocimos los números de 16.864 escuelas secundarias no tienen conexión a Internet. Así que imagínate lo que fue cuando este gobierno decidió tener cerradas las escuelas, ¿no? Porque si no tienen, en el 2022 no tenían conexión, imagínate en el 20, en el 21. Aplicaron solamente el 47,7% del presupuesto que había, usaron solo el 47,7%. Es decir, ajuste. Es así, nosotros fuimos muy críticos en ese momento y sostuvimos una posición que al principio le costó comprender incluso a algunos sectores de la izquierda del FIT, que era que no había que solo decir nos quedamos en casa al principio de la pandemia, sino claramente exigir reformas en las escuelas.
y conectividad y demás para no volver igual que nos fuimos. Claro, no ocurrió eso. En la ciudad de Buenos Aires por ahí hay un poquito más de conexión a internet, un poquito más, creo que está entre los mejores lugares, pero en el resto del país hay lugares que el 80% de las escuelas no tiene internet. Federico, te doy el último minuto para que cierres vos como quieras, si algo te faltó decir. No, decir que para nosotros, de nuevo más, es muy importante en este momento plantear los problemas de los de abajo y los problemas más sentidos de la población, y por eso estamos proponiendo un salario mínimo de 500.000 pesos que sirva realmente para sacar a toda una porción de trabajadores que hoy trabajan e igual son pobres, que sirva también para plantear un piso mínimo contra la precarización laboral, imponiendo el pase a planta de los trabajadores y blanquear a todos, y también que afecte justamente sobre los jubilados esta medida y sobre los trabajadores desocupados. Por eso decimos que hay que tomar medidas anticapitalistas en este momento, afectando las ganancias de los grandes empresarios, congelando los precios y poniendo un apercibimiento legal a los que fuguen o los que remarquen los precios. Y desde ese punto de vista decir que nos parece importantísimo que hoy la izquierda esté a la altura de la situación, que todos los candidatos puedan pensar de manera más realista y haciendo un baño de humildad y pensando que capaz la mejor manera que tenemos de actuar sea en unidad, y para lograr esa unidad, si hay tantas discusiones, el mecanismo que tenemos a mano hoy es un paso de toda la izquierda. Está muy claro. Muchas gracias por habernos atendido, Federico. Bueno, muchas gracias, Roberto. Un placer como siempre. Un abrazo grande.